En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estimados fieles, en este cuarto domingo después de Epifanía hemos escuchado el Evangelio del milagro en el cual nuestro Señor calmó la tempestad. Como este Evangelio nos narra cómo nuestro Señor con sus apóstoles subió a la barca, y en esta barca nuestro Señor se quedó durmiendo cuando se alzó esta gran tempestad, y curiosamente no se despertaba con esta tempestad. Estaba presente nuestro Señor en este gran peligro para ellos, porque creían que se iban a ahogar, que iba a sucumbir esta barca, y nuestro Señor seguía durmiendo. Entonces es curioso que nuestro Señor pareciera no darse cuenta, ¿verdad?, en esta situación, hasta que los apóstoles ya perdieron con cierta manera paciencia y fueron a pedirle que los ayudara. Entonces este hecho es una figura de lo que pasa con la Iglesia, porque la barca figura la Iglesia católica, los apóstoles pues son los ministros de Dios, los sacerdotes, los obispos, y Jesucristo está en esta barca, aunque no se oiga, aunque no se escuche. Dios está presente en su Iglesia y nunca la abandona, aunque parezca que en momentos la Iglesia está en grandes tempestades, que la Iglesia está desapareciendo, que la Iglesia está sucumbiendo. Dios está ahí en su Iglesia, no la va a abandonar. Y lo que nuestro Señor les reprocha a los apóstoles es que de haber faltado de fe, de confianza, y a todos nosotros en algún momento tal vez nos sentimos mal, o tal vez hemos perdido un poquito la confianza en Dios, al ver todo lo que pasa hoy en la Iglesia, en el mundo, alrededor de nosotros, nos podemos desanimar. Pero lo que hace grande la Iglesia no son los hombres, es Jesucristo. Jesucristo es la cabeza de la Iglesia, del cuerpo místico. La Iglesia es el cuerpo místico y Jesucristo es la cabeza. Entonces lo que cuenta es sobre todo la cabeza. Y esta presencia de Dios en aquellos que son miembros de la Iglesia, pues siempre estará. Siempre nuestro Señor estará entre ellos, aunque no se note, aunque no se sienta, aunque no se oiga, pero hay que tener esa fe. Ciertamente la Iglesia puede ser reducida a un pequeño número por la defección de muchos, porque algunos abandonan la fe, se hacen protestantes o cambian de religión, o bien los mismos católicos pierden la fe, llevando el nombre de católicos, pero que ya no tienen la fe, porque para pertenecer a la Iglesia hay que primero tener la fe. Entonces esta fe que hoy se corrompe, que hoy la corrompen, es una tristeza ver cómo muchas personas, hasta incluso sacerdotes, están negando verdades de la fe. O este Papa Francisco, que está poniendo todo en duda, todo en cuestión, las cosas más esenciales, con una actitud realmente de un fariseísmo ecuménico, que es más cruel que todas las otras persecuciones, porque una cosa es perseguir los cuerpos, como hacían los reyes romanos, ¿verdad?, que perseguían a los católicos y mataban los cuerpos, pero hoy se mata el alma con un falso enseñanza, con esa enseñanza que hoy se quiere impartir por una nueva iglesia. Ya hay una nueva iglesia
que está ocupando los lugares de la Iglesia Católica. Es una usurpación. Entonces, Dios, siendo el ser todopoderoso, único, infinitamente bueno, infinitamente grande, infinitamente perfecto, de Él viene todo lo que es, todo lo que se puede considerar bueno, todo lo que se puede considerar verdadero o estable. De Él viene la verdadera paz, el verdadero orden. Y el mundo es como este mar, agitado, siempre inestable, siempre moviéndose, porque no tiene orden, no tiene estabilidad, porque no está fundado en Dios. Entonces, el desorden se puede decir la filosofía del demonio, porque el demonio trata de desestabilizar para poder ganar, para poder conquistar, y su táctica no es la del orden, de la paz o de la verdad o del bien. Él sigue un programa de caos, de destrucción, y mientras más haya turbado las almas, inquietado, desestabilizado, pues más podrá extender su reino de odio, confusión. Y esa es la táctica de nuestros enemigos, los enemigos de Dios. En esos también se los puede distinguir, que buscan desestabilizar, que buscan destruir y crear divisiones entre las personas. A veces, yo no hablo hay divisiones que son completamente justificadas, ¿verdad? Como nosotros no estamos de acuerdo con los testigos de Jehová. Son divisiones necesarias porque se fundan en una verdad, en una cosa completamente justa. Pero el demonio busca la división sobre cosas que no son verdad, que no son justificables, que son ilógicas y que buscan a destruir lo que está bien. Entonces en eso se distingue la falsa división, la división diabólica. Entonces, como nos dice San Ignacio de Loyola en sus ejercicios, que en eso hay que distinguir el demonio, en que busca desorganizar y destruir todo aquello que es bueno. Yo puedo darles el ejemplo de una familia que está unida, que se quieren y que están en armonía, y el demonio puede venir a sembrar su cizaña para desunir una familia. Hoy hay tantos elementos en este mundo que pueden destruir un hogar. Si comenzamos a oír, por ejemplo, que se habla de la liberación de la mujer, o de las diversiones malsanas, o de cosas pecaminosas, eso puede crear el desorden en un hogar, desestabilizarlo, destruir una buena educación que se pueda dar a los hijos. Todo eso, ahí se ve más fácilmente la acción diabólica, la acción del mal. Pero a veces, ya a otros niveles, a veces parece más difícil distinguir esta acción, pero siempre el demonio y sus secuaces van a tratar de disolver el orden cristiano, o la paz de un alma, o la unión de un alma con Dios, la estabilidad de esta unión, la confianza, que es como eso que une una de las partes de un edificio, esa confianza que debemos tener hacia Dios, y el todo fundamentado en la fe, en la fe, que es el creer en la enseñanza de Dios. Ahí está
a dónde ataca el demonio, porque sabe que eso es como la mezcla que une a los ladrillos, que hay que los ladrillos que constituyen una casa, pues hay que desunirlos para que esta casa se caiga. Entonces no quieren que haya cohesión de las partes, pero dentro de un orden, así como una casa está construida, pero está construida con un cierto orden, si no se puede derrumbar. Esta casa necesita una orden de construcción, pues este orden de construcción debemos tenerlo presente en nuestra vida. Es el orden que Dios nos da, y particularmente la ley de Dios, los 10 mandamientos, las leyes de Dios, de su iglesia, que el demonio no las puede soportar, porque son siempre un obstáculo a su reino, a la extensión de su reino de destrucción. Así que, ¿qué es lo que han hecho los enemigos de Dios a lo largo de los siglos, desde que hay esta decadencia del mundo cristiano? Pues destruir la unión. Primero, la herejía de los protestantes era la unión a la autoridad del Papa que nos enseña la doctrina de Cristo, que nos explica la enseñanza del Evangelio. Entonces se trató de crear una separación entre el hombre cristiano y la autoridad de la iglesia, que en ese momento se ejercía bien y que era buena. Después vino el error liberal, que quiere separar al hombre, crear un falso orden social en el cual todo está fundamentado en el hombre y no en Dios, no tanto en la ley de Dios, sino lo que el hombre piensa, lo que el hombre se le ocurre. Y si el siglo pasado pensaba que esto era bueno, pues estaba bien en ese siglo, y en el siglo posterior el hombre cambió y piensa que otras cosas son buenas, que son opuestas a lo que antes decía, pues entonces eso es la ley moral. Entonces es el liberalismo que trata de destruir la cohesión que debe tener el hombre con la realidad, con la ley de Dios que está inscrita en la naturaleza de las cosas, en la creación. Incluso en el mismo cuerpo humano Dios ha puesto leyes que hay que respetar, si no se cae en el pecado, en el desorden, en la destrucción del mismo hombre. Y así, por ejemplo, el comunismo también vino a destruir, a crear una separación, incluso en todos los miembros de una familia. Todo está al servicio del Estado, todo pertenece al Estado. Nuevas separaciones, nuevas divisiones. Así que el hombre permanece indefenso delante de un Estado todopoderoso. Y en nuestra época el comunismo avanza porque nuestras sociedades modernas se han hecho socialistas, aunque no se utilice ese término, pero la práctica es socialista, es socializante. El gobierno tiene un poder excesivo en todos los detalles, una reglamentación de todo según el buen placer del gobierno. Eso es el socialismo, no es que la preparación al comunismo. Así que no hay que hacerse ilusiones y decir el comunismo ya está muerto, ya no existe. No es verdad. El comunismo está vivo y está actuando. Y lo esencial del comunismo hoy se vive en esta sociedad y en estos gobiernos modernos que quieren legislar sobre todas las cosas. Quieren apropiarse la educación de los niños, quieren incluso ya hasta quieren obligar a las mujeres a abortar o a esterilizar a las mujeres para que no tengan hijos. Ya se practica, hay un acoso con las mujeres que acaban de tener un bebé. A veces en los hospitales las acosan para que se esterilicen.
Eso debería ser un delito. Y bien, pues las están presionando los doctores, las enfermeras, para que esta persona acepte de ser esterilizada, porque ya tiene 2 hijos, porque ya tiene 3 hijos. Eso es socialismo, comunismo. Entonces, tengamos ese criterio, que es el criterio también de la Iglesia, de que todo lo que es de Dios lleva al orden, a la paz, a la cohesión de las partes de la sociedad, pero dentro del bien, dentro del orden, dentro de la verdad. Y esto es lo que Jesucristo nos quiere hacer comprender con este milagro. Hoy parece que nuestro Señor duerme cuando vemos esta sociedad cada vez más en situación más crítica, más es desconsolador ver toda esta situación, y podemos nosotros decir, bueno, ¿dónde está Dios? Dios está en todo lugar, está como dormido, parece que nos olvidó, parece que algunos dirían, Dios no está ahí, o Dios ya no nos quiere ayudar, pero no, sí, Dios está ahí. ¿Qué dijo Jesucristo a los apóstoles? Hombres de poca fe, tengan fe, y en esa fe Dios se va a fundamentar para hacer su obra, en esa fe de los corazones pequeños que podemos tener nosotros, de nuestros pequeños seres insignificantes. Dios puede hacer nacer su obra. De esa petición que le hicieron los apóstoles a nuestro Señor, Señor, ayúdanos porque nos vamos a ahogar, vamos a perecer. Jesucristo, de esa fe, Él hizo ese gran milagro de apagar la tempestad, tranquilizar el mar en un instante. Así que es muy importante que tengamos mucha fe, una fe fuerte y bien comprendida, porque no es la fe protestante, ni la fe modernista, ni la fe mundana de hoy, sino que es una fe cristiana que está fundamentada en la verdad de Dios y la adhesión personal de nuestra inteligencia a esa verdad. Si nos fundamentamos en esa verdad, Dios nos va a bendecir, y ahí está el futuro de la Iglesia. No porque nosotros seamos algo, sino porque Dios quiere servirse de nuestra fe para hacer de ella su instrumento. Así que ciertamente podemos tener muchas buenas ideas, muchos proyectos humanos, pero lo que es el fundamento de la acción divina en nuestra vida, en nuestra sociedad, en el mundo, es la fe de los buenos cristianos. Así que una fe bien comprendida, porque hasta esa el demonio la ha querido dividir, corromper, desnaturalizar por las nuevas ideas que circulan en el mundo, que son modernismo, progresismo, todo eso es subjetivismo, naturalismo, etcétera. Todas esas corrientes ideológicas deforman la fe cristiana. Así que para que tener una fe que agrade a Dios y que Dios la pueda utilizar como su instrumento, debe ser una fe verdaderamente cristiana. Así que tengamos esa preocupación de purificar nuestra fe, de no hacer mezclas en nuestro corazón, qué es lo que realmente es más importante en nuestra vida, por qué queremos las cosas, con qué fin, cuál es el fundamento de nuestras convicciones. Es que la palabra de Dios, porque Dios lo dijo, y Dios, siendo infinitamente verdadero, no puede engañarse ni engañarnos. Así que vamos a pedirle en esta Santa Misa a Dios, por medio de la Virgen María, que nos conceda una fe fuerte, esta fe que muchas veces Jesucristo reprochó a sus apóstoles, su falta de fe, su falta de entereza, pero que después del día de Pentecostés, pues su fe se perfeccionó y vino a ser una fe heroica,
Bueno, en este momento, antes de la muerte de nuestro Señor, los apóstoles todavía no estaban bien, todavía nuestro Señor no había completado su obra en ellos, así que es por eso que vemos muchos pasajes del Evangelio en los cuales nuestro Señor les hacía reproches a los apóstoles por su falta de fe o de confianza, pero eso nos puede ayudar a nosotros para examinarnos nosotros mismos y decir, es que yo he caído también en esos defectos o en esas... o podría ser objeto del mismo reproche de nuestro Señor, como lo hizo a los apóstoles. Entonces meditemos sobre eso y tratemos cada día purificar nuestra fe. Esa fue la gran obra de los santos. Los santos hablaban mucho de eso, de purificar la fe, purificar el concepto que tenemos de Dios, el concepto que tenemos de las verdades de nuestra religión, que a veces lo mezclamos con muchas ideas muy humanas o muy personales y le damos un aspecto demasiado humano, y no es así. Entonces, por eso que siempre en las cuestiones de fe siempre podemos purificarnos, podemos mejorarnos, y nunca lograremos tener una pureza perfecta de la fe, porque somos humanos, somos pecadores, somos débiles, y nuestras potencias del alma, nuestra inteligencia, nuestra voluntad son limitadas y defectuosas. Así que tratemos cada día de discernir mejor y ver mejor la enseñanza de Dios. Pedimos en esta Santa Misa la gracia de que Dios nos confirme en su fe y la confianza en su protección y en su presencia en medio de nosotros. Nunca perdamos la confianza y la esperanza. Ave María Purísima, siempre con nosotros.